de intercambio de textos. Y en un segundo momento, entonces, ya ver más en detalle este primer destello de la tradición republicana en educación en Chile, ¿no? Que ya hemos visto sus antecedentes previos. Así que esos dos momentos, ¿no? Vayamos evaluando, yo diría que demos 30 hasta 40 minutos para el primer momento, nos tomamos 10 minutos de desconexión y volvemos entonces a otros 30, máximo 40 minutos de clase, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo, en beneficio del tiempo y dado que los grupos siempre sucede, ¿no? Que hay muchos elementos comunes en la discusión y que el primer grupo normalmente los manifiesta y entonces la idea es que el segundo y el tercer grupo puedan ir completando solamente aquellas ideas novedosas, distintas, que también quieren realzar, ¿no? Respecto de la actividad. Entonces, bueno, les voy a ceder la palabra para que los grupos vayan relevando aquellas ideas que pueden destacar, ¿no? Como principales aprendizajes del trabajo grupal. Ojalá también se puedan hacer de principio una primera evaluación, ¿no? Si se conectaron, funcionó bien, se entendían las instrucciones y pudieron realizar el trabajo de manera como se solicitaba, ¿no? Y después entonces comentarios sobre de los textos, ¿no? Que rescatan, qué ideas principales rescatan para este curso. Ya, ¿podemos partir nosotros, René? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Ya, mira, nosotros nos juntamos, el grupo de Christopher, Nicolás Chamorro, Luis Gatica y yo. Nosotros hicimos un trabajo inicial de juntarnos ese día de clase, donde compartimos el grueso de los textos y luego nos juntamos hoy en la mañana como para poder hacer un mix, digamos, ¿no? De las similitudes y diferencias que habían en los textos y preparamos un resumen que, si tú me permites, lo quisiera compartir. Para contarles de las ideas principales. Denme un segundo que lo tengo acá. Eso, Bueno, bien, por lo menos eso, alguna idea para que los demás también puedan comentar. Vamos. claro, entonces, mira, los textos que nosotros tratamos fueron Núñez Prieto del 2004, una investigación del PIE de la UAC, Carlos Ruiz del 2011 y Redondo del 2009. Entonces, brevemente, esto parece harto, pero en realidad no es tanto hablado, digamos, ¿no? Los textos todos tratan respecto a lo siguiente, partiendo de la definición de una educación republicana entendida como una educación como derecho. Aparecen los principios tratados en el texto de Ruiz, ¿no? Que son sacados tanto de Hegel como de Balzer, donde lo que se propone es que la educación como derecho estaría basada en los principios de la libertad según Hegel y de la justicia según Balzer, y que esta educación como derecho está entendida como un paso del niño, como su derecho al desarrollo hacia la ciudadanía, y que sería la escuela, este ente mediador entre el niño y el mundo para transformarlo en un ciudadano. Para estos teóricos, digamos, ¿no? Y para la educación republicana, la educación que consigue este objetivo debería ser aquella que es una obligación del Estado, ¿no? Dice Ruiz al menos, ¿no es cierto? No es función de la sociedad civil y no es función del mercado, ¿no es cierto?, el entregar educación gratuita. Porque esta educación gratuita, que es obligatoria del Estado, procuraría a los sujetos, a los ciudadanos, igualdad, justicia social y fundamentalmente integración. Entonces, en el texto que pasa a revisar Núñez Prieto, Redondo, del 2009, parte su texto, ¿no es cierto?, hablando de estas ideas de la educación republicana en Chile, dividiendo el texto en los periodos republicanos y mencionando entonces cuáles eran los avances o cuáles fueron los avances que hubo desde 1810 hasta 1973, que es donde se marca la diferencia en educación. Entonces, en un primer periodo republicano lo que tenemos es que aparece la obligatoriedad de la educación, la gratuidad, la Ley General de Instrucción en el 1860, ¿no es cierto?, que norma de alguna manera esta educación,
el concepto de un Estado docente, entendiendo por Estado docente una maquinaria que significa un Estado que provee un ministerio de instrucción, la creación de ciertas organizaciones tales como la Universidad de Chile y las escuelas normales, perdón, que se encargarían, ¿no es cierto?, de la formación de los docentes. Acá, en este punto de las escuelas normales, ¿no es cierto?, entra todo aquello revisado en el tercer texto por la gente del PIE de la UAC, donde se destaca el proceso de profesionalización de lo que se llamaba en ese tiempo las preceptores o preceptoras, ¿no es cierto?, con una mayor presencia de la mujer preceptora, un aumento de la enseñanza a las niñas mujeres en los liceos y en los colegios, y el surgimiento de la figura del rol de la mujer como directora escolar de las escuelas y los liceos de niñas, ¿no? Por otra parte, todo esto evidentemente lo que muestra de aquí en adelante, ¿no?, es como el desarrollo que va teniendo la educación dentro del marco republicano en Chile desde 1810 en adelante. En un segundo periodo, lo que se menciona en el texto de Redondo, ¿no?, es que aparece la libertad de enseñanza, un aumento de la cobertura, sobre todo en los liceos de mujeres, ¿no?, que tiene que ver, de alguna manera se relaciona con esta investigación que hace el PIE, el surgimiento de ciertas asociaciones gremiales como la Asociación de Educadores Nacionales y en 1920 la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, ¿no? Eso contenido perdón, que no se me va esto, contenía en los dos primeros tiempos, ¿no es cierto?, de la educación republicana, y luego tenemos un tercer tiempo republicano, donde aparece fundamentalmente la reforma pedagógica, y aquí se instala el cuarto texto revisado por nosotros, de Núñez Prieto del 2004, ¿no?, donde plantea todo el desarrollo de lo que fue la reforma del 1928, que la importancia que tiene es que fue gestada desde los docentes, ¿no? No es una reforma gestada desde el Estado, sino que desde los docentes, y que lo que plantea como objetivo fundamental es el desarrollo integral del niño, y estas posturas de los profesores, que en el fondo era el rechazo a las diferencias sociales y económicas entre los niños, la idea de poder hacer una escuela activa, que esté organizada fundamentalmente por el respeto por el desarrollo de los niños, ¿no?, que tiene que ver con dividir la educación en etapas, en fin. Luego tenemos la reforma educacional del 65, donde, si ustedes se dan cuenta, todas las primeras partes del desarrollo de la educación en términos republicanos tenía que ver como más bien con una cosa estructural, ¿no? Estructural en términos de la creación de las leyes, la creación del ministerio, ciertas organizaciones como la Universidad de Chile, o sea, un aparataje estructural que permitían al fondo que pudiera pensarse en una educación obligatoria e igualitaria para todos los niños. Y acá en este periodo aparece, sobre todo desde nuestro punto de vista, como una noción liberal, ¿no?, que tiene que ver con la libertad de cátedra, la profesionalización de los profesores en la universidad, ¿no es cierto?, con el desaparecimiento de las escuelas normales, la idea de un sindicato de trabajadores de la educación, el hecho de que se separe en ese tiempo el Ministerio de Educación del Ministerio de Justicia, que antes se encontraban vinculados, la generación del Congreso de Educación de 1971, que fue el primer congreso durante el mandato del presidente Salvador Allende, bueno, y esta idea maravillosa, ¿no es cierto?, que no pudo ser llevada a cabo, que es la idea de Allende de la Escuela Nacional Unificada, que efectivamente sí lo que pretendía era, tal como veíamos antes, ¿no?, que la educación fuera igualitaria, que permitiera la integración de todos los niños, digamos, ¿no?, en el mundo ciudadano. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, la segunda parte, que también es tocada al menos en dos textos, que tiene que ver con la diferencia entre esta educación republicana y la educación de mercado, que para Redondo significa, él lo menciona con esta palabra, ¿no?, una involución de esta educación que venía siendo liberal, democrática, desde 1810, ¿no?
Y esta involución, bueno, el momento del golpe de Estado parte por las desapariciones y la censura tanto de docentes como de alumnos, la supresión de las escuelas normales, la formación de docentes en manos de una universidad intervenida, ¿no? Intervenía en términos políticos, en términos de que el currículum no era libre, sino que se enseñaba aquello que estaba pauteado por la dictadura para ser enseñado, ¿no es cierto? Se descabezaron a muchas personas, los profesores fueron elegidos a dedo, a eso se le llama una universidad intervenida, digamos, ¿no? Donde se rompe, por supuesto, así como se rompían todas las libertades personales, toda la libertad de educación que venía saliendo de este tiempo, ¿no es cierto?, de del cuarto periodo republicano. La existencia de una vigilancia política, la disminución de la educación municipal y el aumento de la educación subvencionada y privada, y bueno, la creación de la ley y la LOCE con todas las maldiciones que ellas traen implicadas, digamos, ¿no? Entonces vemos cómo esta educación como bien de consumo apunta, por un lado, bueno, en este caso está la intervención política en el momento del 73, ¿no? Pero a la creación de universidades privadas, a la primacía de la rentabilidad, ya sea en la educación superior como en la educación primaria y secundaria, la rebaja de la calidad de la educación de los profesores, ¿no? Pensemos que en este tiempo el pedagógico, que era la Universidad de Chile, pasa, Pinochet saca la carrera de pedagogía como carrera universitaria, lo que permite que todas las universidades privadas que se crean, ¿no es cierto?, e institutos varios, puedan dar las carreras de pizarrón, ¿no? Que significa una carrera en que solo se necesita un pizarrón, un profesor y un lápiz, dentro de las cuales se encuentra pedagogía, generando un caos, por supuesto, porque no hay forma de supervisar la formación de los profesores, y al mismo tiempo una disminución de los salarios, se rompe la carrera docente, que hasta hace muy poco pudo volverse a instalar, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, diríamos. Una selección universitaria que por supuesto lo que hace es reproducir las desigualdades económicas, porque los que acceden a la universidad, bien lo sabemos, son aquellos que vienen de colegios que los preparan para poder cumplir, ¿no es cierto?, con lo que se necesita para estar en la universidad, y además hay una selección de tipo económico. Y la generación, por tanto, de una educación para pobres, ¿no? Donde tenemos los colegios municipales, hablando de la educación primaria, los colegios municipalizados, con muy baja calidad, con muy baja inversión, porque lo que importa en esta educación de bien de consumo, y eso lo mencionan dos de los autores que revisamos, tenía que ver con el concepto de rentabilidad, ¿no? No de calidad y mucho menos de derecho a la educación. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la creación o la mantención de la educación subvencionada y particular pensada como un negocio, digamos, ¿no? Entonces, en términos generales, nuestros textos lo que revisan es justamente ese paso de la educación republicana con todas los beneficios, ¿no? Y con todo lo, voy a dejar de compartir pantalla, em, con todo el sustento valórico, ¿no?, que tenía de alguna manera esa educación en esos tiempos, ¿no?, desde 1810 hasta el 73, y cómo se instala abruptamente, porque no era como venía siendo, ¿no? Esto no es un proceso que venía como en marcha y que terminó de consolidarse el 73, sino que fue una cosa paroxística, como de que de un minuto a otro toda toda la ganancia, por eso tal vez Redondo usa esta palabra involución, ¿no es cierto?, como toda la ganancia que venía teniendo la educación en todo sentido, estructural, de formación de docentes, ¿no es cierto?, la idea de la educación como un derecho, etcétera, quedan alienados por el surgimiento de la dictadura militar y, bueno, y cómo transformó en el fondo la educación de un derecho a un bien de mercado, digamos, ¿no? Un bien de consumo. No sé si me queda algo fuera, mis compañeros, pero en términos generales esas fueron, o sea, lo que conversamos fue que había muchas similitudes, ¿no? Como por eso las insertamos entre medio, entre los 4 textos que nos tocó, que eran de distinta temática, pero que finalmente todos tocaban de alguna manera temas al respecto. Claro. Sí, por eso me decidí a yo armar los grupos en función de los textos, ¿no? Porque lo que se intenta es precisamente lo que
no siempre se logra, al menos con su grupo yo evalúo que se logró, ¿no? Y es abarcar, que yo les pueda asignar 4 textos de momentos distintos de la historia de la educación chilena, cosa que cada grupo pudiera reconstruir el ciclo de la independencia de la actualidad a partir de los textos, ¿no? Que no son siempre los mismos, pero van haciendo referencia a los periodos eh, que están, ¿no? Entonces, en ese sentido, excelente el trabajo que realizaron, muy buena la presentación, para mí es clara, la verdad ya estoy versado en esta idea. Entonces, es interesante que, bueno, el resto de los grupos vaya también comentando, opinando sobre las ideas que los grupos precedentes van entregando, ¿no? Y entonces también vamos preguntando y profundizando aquello que queramos conocer en mayor profundidad, ¿no? Ya sea para que yo pueda agregar algo o alguno de ustedes, alguna de ustedes que también tienen conocimiento sobre el sistema educativo, o que podamos establecer motivos de investigación y profundización también. Entonces, no sé si alguien del mismo grupo o de otro grupo, ¿no? De preferencia, que quiera agregar su experiencia, ¿no? Que puedan evaluar cómo funcionaron y transmitir los principales aprendizajes que desarrollaron. Bueno, no, yo soy del mismo grupo Sí, de Andrea disculpa y decir que no, los eso. textos se repiten en los distintos grupos, por eso sé que igual a algunos les debe sonar al menos la revisión de uno u otro de los textos. Dale, Nicolás. Sí, no, que quería, nada, solamente acotar eso, de que como que está todo lo que habló Andrea sintetizado en lo que trabajamos. Comentamos, así como trabajamos nuestras fichas y ahí pudimos ir como resolviendo los textos entre todos. Entonces, como que al final decidimos así como hacer una presentación general de todos los textos. Y eso, pues como que trabajamos los 4 textos en conjunto y llegamos a como a esa conclusión. Eso nomás quería como acotarlo. Ok, Ah, entiendo que lo la otro, dinámica quería... también fue apropiada. Sí. Sí, no, no, es que le quería decir a la Andrea que creo que no está grabando la clase. Solamente eso, creo que no está grabando. Sí, ahora ya la puse a grabar hace un ratito. Gracias por Ah, avisarme. ya. Sorry. La Oh, presentación quedó pucha, fuera. que has pedido que te avisara cuándo grabar y como justo era tú la que presentabas, se nos pasó. Sí, bueno. Pucha, hacerla de nuevo entonces. La puedo hacer de nuevo, no tengo problema. Ah, el Chris dice que él la grabó. Ah, Ah, perfecto. perfecto. Ok, Hay gente nos y comparta después creo que hay gente porque en la fila para los que se para entrar. conectaron más tarde, les comentaba al principio que ya todas las clases yo ya las subí al campo virtual. ¿Ah? Pueden estar, y que edité algunas porque discutíamos cuestiones administrativas y demás para que quienes la quieran aprovechar no se pierdan ahí. ¿Ah? Pero ya están hasta la más reciente todas las clases arriba. Y compartan por favor esta, quien la esté grabando, para que también la podamos subir para el resto de los compañeros. Entonces, ¿algún otro grupo? ¿O grupa? No se dice. Profe, hay compañeros que tienen problemas con la Luisa. conexión. ¿Manuel? Sí, profe, que ahora queríamos presentar nosotros, pero el Juan Pablo se tuvo que salir por un tema de conexión, que parece que hartos están teniendo problemas, que se les queda pegado la clase. Ok. Veamos si se puede reconectar. Mientras tanto, ¿podrían ustedes comentar si hay algo que agregar o cómo, Profe, cómo les fue su experiencia? yo quería comentarle algo sobre que estoy medio colgado con el tema de la ley, ya que le había enviado un correo, no sé si lo leyó, quizás no llegó, no sé. Pero más que Sobre, nada es que se me hace más difícil entender como la DFL2 a través del documento que envié. No sé si hay algún texto de apoyo o algo para poder quedar un poco más claro, ya que igual es un poco extenso
y tenía pensado como hacer un extracto en un PowerPoint y exponerlo con mi compañero, ya que somos dos, porque había agregado un tercero, pero parece que no está en el curso. Así que más que nada eso, si quiere le vuelvo a reenviar un correo y si me puede ayudar con un texto de apoyo o algo, ya que busqué otros textos y encontré algo del Consejo Nacional, pero que era como lo que tenían que aplicar en base, no era como exactamente la ley. Entonces, entiendo, Nicolás, sí, recibí tu mensaje, estuve revisando algunos textos que fueran más salvavidas que hundidores, ¿no? Así que mejor te propongo que tengamos una conversación, ¿no? Porque igual la lectura de todas las leyes es sufrida de todas maneras. ¿Ah? Así que te propongo, no sé si cuando terminemos esta clase, o si lo prefieres en otro momento, tengamos una pequeña conversación vía Zoom también, ¿no? Para el caso particular, ¿no? Porque si recuerdan, Nicolás asumió solo la presentación de una ley originalmente, ahora son dos. Sí, ahora somos con Arturo. Ajá, con Arturo, exactamente. Entonces, por eso este trabajo especial, digamos, de preparación que vamos a hacer en conjunto. Así que les pido que nos comuniquemos en paralelo. Ya, bacán, gracias. Ok, Nicolás. No, está bien, a ustedes. Volviendo entonces a la dinámica del trabajo de la semana pasada, Nicolás, en tu caso, ¿participaste en uno de los grupos que ya presentó o en otro? No, en unos que todavía no presentamos. ¿Pueden presentar ahora? No, es que todavía no coordinamos bien con Arturo por ese tema que le comentaba, de que todavía no tenemos bien claro si es que nos puede dar un texto de apoyo para poder explicarlo mejor igual. Pero disculpa, yo me estoy refiriendo al trabajo grupal sobre los textos, los artículos que distribuí, que ustedes prepararon fichas bibliográficas. No sobre la presentación de la ley de financiamiento. No entiendo eso, no tenía idea de verdad. No logré entender ese trabajo, no pensé que solo era eso. Ah, ok. Si me lo podría aclarar ahora, sería bueno para empezar ya a trabajar. ¿Hay alguien más que esté en la situación de Nicolás López? ¿De Nicolás López? No. Profe, entonces, ok. Patricia Riquelme. Lo que pasa es que no tengo grupo para el tema de las leyes. Eso solamente. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna situación? Ok, Nicolás, entonces conversemos aparte para que veamos cómo para orientarte. Ya, al final de la clase, entonces. Patricia, te voy a incluir ahora en uno de los grupos. Y te voy a informar. ¿Ok? Patricia. Ejemplo de mi texto. ¿Perdón? Patricia, entonces te voy a incluir en un grupo y te voy a informar. Ya, genial. Muchas gracias. Entonces, ¿algún otro grupo que haya podido realizar la actividad, Manuel? ¿Quién? Sí, profe, nosotros queríamos hablar, somos con Juan Pablo, con la Zaira que se le apagó, está volviendo a prender el computador, y con la Nacha. Nosotros nos juntamos el lunes pasado, pero la Nacha no puede estar presente ahora porque tuvo problemas. Así que, eso. Juan Pablo, ¿está ahí? Aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, para no repetir lo mismo que dijo Andrea, nosotros tratamos de encontrar un hilo conductor, el cual nos guiara a través de los textos, cosas en común, que nos ayudaran a entender un poco de esto, que nosotros somos un poco ignorantes en cuanto a la historia de la educación. Entonces, bueno, lo que encontramos fue este debate eterno desde el inicio hasta ahora entre lo privado y lo público, entre lo conservador
entre los poderes de la Iglesia versus el progresivo desarrollo de derechos y de garantías constitucionales, por decirlo así. Como esto no es solo una pugna de ahora, sino que es una pugna desde, por lo menos en materia de educación, desde los tiempos de la eternidad. Bueno, ¿cómo lo vemos nosotros? En cuanto al tema, bueno, también nos tocó leer el texto, que el primer texto que nos tocó, que compartimos, fue el texto donde hablaba de las diferentes etapas de la República, del rol que había tomado el Estado respecto a la educación pública, respecto a la preocupación o al análisis, o por decirlo así, a la forma de estar vigilando la educación privada, de que, como dice la Andrea, siempre estuvo este conflicto entre libertad de enseñanza versus un Estado presente que regulara y que hiciera como pruebas estandarizadas, como se hizo en un principio con el Instituto Nacional y la Universidad de Chile, que estaba que estaba a cargo de la revisión de los colegios privados. Eso para orientar un poco, nos quedamos con la idea de que el desarrollo durante gran parte de la historia, hasta el 73, no quiero decir de que fue totalmente sano, pero había un espacio de reformas, un espacio de crecimiento y un espacio de debate. Entonces siento que el desarrollo, creemos que el desarrollo de la política educacional, del rol que ha tomado el Estado, llegó a su punto cúlmine con el gobierno de la Unidad Popular, como lo que dice la Andrea con la creación de la Escuela Nacional Unificada, etcétera, etcétera. Y aquí queremos hacer hincapié en un concepto súper importante, que creo que Juan Pablo puede hablar de ello, que tiene que ver hasta aquí de cómo la educación había sido una vía para el progreso y desarrollo, no tan solo del país, sino de las igualdades de las personas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la feminización de la educación, con crear colegios que fueran mixtos, por ejemplo, que la educación se pudiera impartir para las chicas, no solo para los chicos, que no estuviera solo orientada para un tipo de población civil. No sé, Juan Pablo, si podía hablar un poco de eso. Bueno, por lo que capté yo del texto, es este rol que se le asignaba a la mujer en cuanto a la educación, porque se le asignaba a una mujer sin instrucción pedagógica para formar mujeres, o niñas en este caso. Entonces, la educación no iba tanto por lo cognitivo o intelectual, sino más en lo valórico, y eso generaba una desigualdad en la sociedad. Eso es lo que yo capté, y me gustaría también agregar lo que está hablando el Manu. Adelante, Manu. El tiro que estaba escribiendo, que se podían dejar entrar a Zaira. Bueno, y llegamos al punto de quiebre de los textos y un poco de esta idea progresiva de la educación con Pinochet, cuando llega Pinochet y todo lo que significa esa llegada, que no solo significa la eliminación de las organizaciones de profesores que tenían mucho peso, sino que fue una eliminación de la sociedad civil, de la actividad política. Entonces todo estaba controlado. Bueno, como dice Andrea, de que ya las universidades estaban controladas, era mucho más cerrado. Quiero decir de que pasa esto de que Pinochet se va y el día antes anterior, firma la LOCE, que ya con eso deja amarrado 3 décadas de cómo se va a manejar la política pública, la política de la educación pública. Entonces, bueno, después de este quiebre, que quiero dejar súper claro de que la idea que tenemos de esto es que finalmente se logra la mercantilización de la educación,
haciendo la idea de que nuestro país es tipo experimento de proyectos económicos, también fue un tipo de proyecto de sistemas educativos, de formas de que el valor de la mercancía traspasara a todos los niveles y se instalara, por ejemplo, en lo educativo. ¿Qué significa de que esté esta idea mercantil en la educación? Bueno, aparte de referirnos a las cifras de que la década de los 90, finales de los 80 hasta el 2000, el incremento de los de la inscripción a colegios particulares y subvencionados fue al alza, haciendo la relación de que lo privado siempre entrega un mejor nivel o tiene mejor funcionamiento que lo público. Entonces, se genera este tipo de ministerio de educación, que en el texto lo llaman, entre comillas, de educación privada, que trata solo de que la educación privada avance. Acá queremos parar un poco. Me perdí un poco del hilo. Bueno, también menciona de que se instala esta idea mercantil de que de forma de desprestigiar lo público, y esto genera que nuestro sistema educativo siga fomentando la segregación, la segmentación, que tenga problemas con las pruebas estandarizadas, que los resultados de las pruebas estandarizadas sean poco lógicos, porque bajo esta lógica mercantil, los mejores resultados, los alumnos que están más capacitados para una mejor obtención de resultados, por ejemplo, en SIMS, en PSU, son los colegios privados particulares, pero los resultados del SIMS 2005, de los SIMS a través del 90, muestran que la educación pública, sobre todo la educación municipal, la que no tiene que ver con colegios laicos, ha ido un alza. Ha ido un alza. Entonces ahí uno se pregunta de la ignorancia, ¿cómo puede pasar esto? Bajo esta lógica, que uno sigue pensando dentro de esta lógica de estos binarismos entre privado y público. No sé, Zaira, si quieres comentar algo. Pasa que la Zairita está esperando que la acepten. No, si ya está aceptado, creo que tiene problemas con el wifi. Zaira, si quiere destacar alguna de las ideas que en el grupo revisaron presentes en los textos. ¿Aló, me escucho? Sí, yo tengo como problemas con el audio igual. ¿Te escuchamos? Llegué un poquito tarde a lo que estaba ya explicando el manual, entonces alcancé a escuchar un poquito de lo último, estaba esperando que me dejaran entrar, pero bueno, de lo que hablamos con los chiquillos y chiquillas, en verdad, era un poco también como las similitudes que habían y comparando un poco cómo está la educación hoy en día, que es un poco lo que se refieren como los textos, entre comillas, el progreso que ha tenido la educación y los factores que han llevado a que la educación esté así hoy en día. Bueno, en lo personal y en la opinión que teníamos en conjunta también era un poco como decir, oh, todo esto ha pasado y lleva mucho tiempo y todo sigue como igual. Y en el tema de mi opinión personal, que hice como el comentario en mi ficha bibliográfica, era el tema como de las demandas educativas que hay hoy día en Chile y lo que llevan todas las últimas demandas que han tenido. Abordan cada uno de estos temas y uno generalmente sin como saber un poco, siendo un poco como ignorante con el tema de lo que ha pasado históricamente con la educación chilena, como que uno sabe más o menos como que algo anda mal y que no debiese ser así. Y comparando las fichas bibliográficas, más o menos las opiniones que dimos cada uno, esto era como poder integrarnos un poco más en lo que es la historia de la educación y por qué estamos aquí, porque yo me enteré por lo menos de varias cosas que ahora me hacen más sentido de alguna forma que de lo que pasa hoy en día. Eso, no sé, Juan Pablo. A mí me gustaría agregar una opinión que tiene que ver con el tema de las mercancías, de que al final es esta idea de que dentro de estos sistemas nosotros también somos mercancía.
me quedó súper claro, no sé, cuando en el texto, por ejemplo, y lo conversamos con los chiquillos y las chiquillas, de que pasa esto de que los colegios pueden escoger a los alumnos, entonces genera un pequeño mercado entre los colegios para escoger a los mejores alumnos, porque los mejores alumnos significa que van a tener mejores resultados en pruebas estandarizadas, y los mejores resultados en estas pruebas estandarizadas van a traer más dinero a los colegios. Entonces, al final, el hilo conductor de toda esta lógica no es otra que, pensando en colegios particulares o subvencionados, que la acumulación. Los colegios particulares subvencionados, o los subvencionados en sí, no garantizan la educación. Tienen muchas ventajas versus, es mucho más fácil poner un colegio subvencionado que poner un colegio municipal. Presentan muchas ventajas para esto. Ventajas de acuerdo al territorio, no sé, cosas bien legales. Pero eso, yo quedé con la sensación un poco amarga, que incluso le comentaba a los chiquillos, de que ya es difícil ser profe, y aparte dentro de este país que funciona tan raro, que funciona tan particularmente mal, y aparte ser profe de música es doblemente pesado por el tema del poco valor que tiene el arte en la cultura. Entonces, bueno, nos quedamos un poco con ese sabor amargo. No sé si los chiquillos quieren agregar algo. No, yo creo que más que nada es como una oportunidad, fue una buena oportunidad para criticarnos y replantearnos varias cosas también, pues. Como decía el Manuel, hay como varias sensaciones amargas y como que todavía quedan como para discutir y que son bien interesantes. Y también para investigar, pues como los trasfondos y de dónde vienen y cuál ha sido el origen de por qué las cosas están así. ¿Ok? ¿Algún otro grupo que no haya presentado? Sí, profe, Samuel. nosotros, el grupo de Patricia Riquelme, David Valenzuela, Luis Salinas y yo, como el Rojas. Bueno, nosotros nos juntamos el día jueves porque no nos pudimos juntar el día lunes. Entonces, dentro de la semana nos arreglamos un espacio para poder juntarnos y conversar acerca de los textos. Y también encontramos una similitud en el sentido de que todos los textos hablan sobre cómo la educación funciona, siempre ha tenido una lógica como empresarial para funcionar, y como siempre han habido movimientos sociales para poder cambiar esto. Se habla mucho de la revolución pingüina en otros textos, de cómo apunta hacia una educación gratuita y de calidad para todos, pero cómo estos conceptos son aplicados, o sea, hubo una respuesta de parte del gobierno, pero el gobierno lo aplicó en una forma, se incentivó, por ejemplo, la efectividad en las pruebas estandarizadas, por ejemplo, y todas las leyes que han salido han sido enfocadas como a aumentar la competencia entre escuelas, y al final la educación realmente y aumentar la igualdad queda como en un segundo plano, como que los colegios en realidad están preocupados de tener mejores resultados, de tener mejores subvenciones, y toda esta lucha ha quedado como en segundo plano realmente. Todo el discurso de la equidad, de buscar mejorar la educación y eliminar la brecha entre clases sociales, ha quedado en un segundo plano porque los colegios han tomado la postura más bien de competencia entre sí. No sé si mis compañeros quieren agregar algo también acerca de estos textos. Sí, sobre el tema de la visión de equidad, que se plantea como un universalismo para todo en sí. Bueno, en el mío, al menos en las semejanzas que se veían en los textos, se puede decir que obviamente no tenemos esa equidad hasta el día de hoy. Y eso mismo planteaban los autores, más que nada las conclusiones que ellos hacían, en que prácticamente no, como se dice en chileno, no han vendido la pomada en todo, y que el universalismo que nos habían prometido en equidad, ya sea desde
el siglo XVIII o sea, del siglo XIX hasta el siglo XXI ha sido súper lento y prácticamente en vez de hacer una equidad y poner a todos los niños, adolescentes, porque todos han sido involucrados en esto, en que todos puedan tener la oportunidad de estudiar y tener los mismos derechos, prácticamente se ha vendido, porque es así, se ha vendido, y discriminan a cada alumno por ya sea su etnia, su religión, si tiene dinero o no tiene dinero para pagar el colegio, etcétera, que es lo que está pasando ahora también, por ejemplo, el tema de las mismas clases online, que hay muchos padres que como no pueden pagar los colegios, eh, eh, los profesores, o sea, no tanto, no profesores, sino que la institución en sí no los deja tomar las clases, que es lo que se ve también en el siglo también en 1800 en adelante, que cuando se quiso hacer todo este tema de la escuela y todo eso, que descartaban obviamente a la gente trabajadora, ya que ellos eran los que tenían que mantenerse y no podían generar una educación aún mayor, sino que era lo básico, aprender a escribir y lo básico de la aritmética, más que nada. Entonces, en conclusión, igual nosotros sacamos que no hay equidad y que todo ha sido una fachada. Y es lo mismo que también planteaban los autores, que se sentían sumamente desfavorecidos con todas las leyes supuestamente o reformas que se han implementado hasta el día de hoy y que aún así no hay ni un resultado por parte de los estados. Y eso, no sé si quieren agregar algo más. Dígame. Patricia, te quiero preguntar, porque recién hiciste mención ya en la actualidad a las clases online y hablaste de un caso, me parece, en algún establecimiento donde a quienes no han pagado la mensualidad les suspenden el servicio a la plataforma online por el cual están haciendo las clases. ¿Sí? ¿Esa es la situación? Mira. ¿Y es donde hacen la práctica o...? No, incluso salió en la noticia. Que yo igual veo harta noticia y todo eso. Bien. No me ha tocado el tema de que haya sido en algún colegio que he estado. Y tú te refieres a una particular, no una particular subvención, a una particular privada, ¿no? Claro. Seguramente. Sí. Sí, porque como ahora casi todas la mayoría pasaron a ser o municipales o privadas, claro, es una privada. Seguramente debe haber sido una privada. Yo en caso de la práctica, el año pasado creo que fue, recuerdo el caso de que una vez me explicaron de por qué los colegios particulares subvencionados se pasa como una lista, como aparte en un papel, y resulta que los colegios truquean la lista y ponen que tuvieron más asistencia de la que realmente tuvieron, y eso es para tener más subvención. Y hay una muestra clara de cómo los colegios realmente están más enfocados en la plata que en otra cosa. Claro. Eso también en los municipales que necesitan recursos para sobrevivir, ¿no? Porque igual están bajo el mismo régimen de financiamiento. Más comentarios, le agradezco estos últimos análisis, además que vinculan los textos a la realidad educativa, ¿no? Que es algo que ya ustedes se han ido apropiando, ¿no? Que es la idea de este curso, de que todos los elementos más teóricos e históricos los podamos relacionar con nuestro presente. Así que ahí agradezco también, no sé si estaba en la consigna del trabajo, me parece que sí, pero bueno, si no, como el ejercicio al cual apunta, ¿no? También la formación en este curso. Bueno, quisiera decirles que me parece, por un lado, que este tipo de actividades que hemos venido realizando en el curso, en que ustedes trabajan con unos textos y después hacemos un trabajo grupal y una plenaria, ha ido funcionando como una manera de construir aprendizajes colectivamente, tanto cuando lo hacemos
con textos muy cortitos que ustedes revisan en el momento, ¿no? y desarrollan una reflexión, como estos textos que son más largos, ¿no? Requieren más trabajo, pero que es la misma dinámica, ¿no? Se presentan grupalmente y después plenariamente, ¿no? Entonces, y aquí quiero preguntarles, ¿no? Mi evaluación es que podemos seguir bajo esta lógica que funciona en términos técnicos, operativos, ¿no? Y también me parece en términos de aprendizaje, ¿no? Ya se habrán dado cuenta que el curso va haciendo giros entre el pasado y el presente permanentemente, ¿no? Porque nos interesa el pasado respecto de lo que ilumina de nuestro presente, ¿no? Y entonces también estos textos tenían, bueno, entonces por un lado estamos funcionando, y me parece que como actividad de aprendizaje están funcionando, y después me parece que los textos logran entonces también en su selección y articulación grupal poder dar una nueva mirada, como hemos venido haciendo, ¿no? Sobre toda la historia, ¿no? Al mismo tiempo mirar distintos momentos de la historia de la educación en Chile y relacionarlos, ¿no? A mí me parece que en ese sentido, por las exposiciones, por lo que escucho, por la participación, ha sido de provecho en términos de aprendizaje. Y me parece que entonces, si cerráramos momentáneamente, podemos seguir con esto, ¿no? Pero esta actividad, si la cerráramos aquí, momentáneamente yo diría que en términos de aprendizaje nos hemos podido dar cuenta de que el sistema educativo desde su fundación no tiene esta característica de ser desigual, inequitativo, ¿no? Que no es que haya tenido un desarrollo igualitario al principio, por más que, también como lo alcanzamos ya a revisar, ¿no? La inspiración republicana que se hizo carne, ¿no? En algunos integrantes de los patriotas independentistas y que se hizo carne en constituciones, ¿no? Y en proyectos políticos republicanos que vuelven a centrar la idea de la igualdad, ¿no? De la igualdad de derechos en la sociedad, ilumina, ¿no? Un proyecto educativo que en la práctica nunca, vamos a ver, se concreta, ¿no? Se va reformulando y va produciendo entonces desigualdad, ¿no? Porque hay, ¿no? Como ya hemos ido reafirmando, una cosmovisión, una idea de lo social como segmentado y jerarquizado, ¿no? Y en función de esa idea es que se construye el sistema educativo, ¿no? Ahora vamos a pasar a revisarlo, ¿no? Esta relación entre los conceptos de un republicanismo democrático inicial, ¿no? Y un republicanismo conservador y autoritario que se consolida en la Constitución del 83 y es el que da origen al sistema educativo chileno, ¿no? Dejando el republicanismo democrático como un proyecto que trunco por el momento y que se mantendrá como una tradición de política educativa latente, subterránea, respecto de la política educativa oficial, pero que irá emergiendo recurrentemente, ¿no? En esto que ustedes ya han identificado muy bien ahora, ¿no? Estos movimientos sociales que impulsan transformaciones educativas a lo largo de la historia de Chile, ¿no? Y que de una u otra manera van rescatando, ¿no? Esta tradición republicana democrática que inicialmente quedó trunca, ¿no? Y que por el contrario entonces construye este sistema inequitativo, ¿no? Y que siempre va apareciendo, va siendo criticado, ¿no? Por la perspectiva republicana, igualitaria, democrática. Incluso en los movimientos populares que levantarán proyectos políticos por un lado y educativos alternativos a los vigentes y a los que discute la oligarquía. Eso me parece que son ideas y visiones generales sobre el desarrollo de la educación que ya han podido ir asentándose entonces en estas primeras clases y las que vamos a seguir
profundizando. ¿No? Y entonces, en esta suerte, ¿no?, de puje de los movimientos sociales por el reconocimiento del derecho a la educación, ¿no?, y políticas educativas que nunca cumplen la promesa de la igualdad en la educación, ¿no? Lo que una compañera de Patricia me parece que decía, que eso que siempre nos han vendido la pomada, ¿no? Y en ese sentido quisiera destacar dentro de sus comentarios, ¿no?, la referencia a la ley de inclusión, ¿no? Cuando uno de sus compañeros hablaban sobre ya el texto de Redondo, me parece, sobre la privatización, ¿no? Y cómo la normativa chilena permitió, ¿no?, a los particulares subvencionados seleccionar a estudiantes y por lo tanto excluir a los que tenían peor rendimiento, que terminaban seguramente en una prueba, en una particular subvencionada no selectiva, o en una municipal, que no selectiva también, porque también hay selectivas municipales, ¿no? Pero que sin embargo pareciera, por lo que escuché, ¿no?, que esta es una cuestión que el movimiento social también, ante la cual reclamó, y que la ley de inclusión estaría dando respuesta, ¿no?, en términos de la no selección de estudiantes, ¿no? Pero como bien decía su compañera respecto de meternos el dedo en la boca, ¿no?, verán cómo la legislación permite todavía la legislación, y me refiero aquí a la ley de inclusión, permite todavía una serie de mecanismos de selección a las escuelas, por lo que mantienen, por lo tanto, en ejercicio, ¿no? Y no solamente, vamos a verlo en detalle para quienes presenten esta ley, no solamente la selección está prohibida a medias solamente, sino también el lucro y la gratuidad, ¿no? Porque supone que se ponía financiamiento compartido, pero ya saben ustedes que continúa, hay establecimientos que todavía cobran, o sea, la ley finalmente no terminó con el financiamiento compartido, siguen habiendo familias que pagan, a pesar de que el Estado también paga. Y tampoco eliminó el lucro, ¿no? Sigue habiendo mecanismos de lucro que vamos a ver la ley, ¿no?, a pesar de que declara que lo prohíbe, lo permite, ¿no? Hay atención entonces para quienes tienen esa ley asignada para ver cómo se formula en concreto esos elementos en la ley, ¿no? Y que es una ley que se supone que es de inclusión, ahora sí por la igualdad, ¿no? Y una vez más, como ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? No es una ley que efectivamente promueva esta igualdad. En eso, a raíz de los comentarios que ustedes decían, ¿no?, de las demandas educativas que sectores sociales enarbolan y que movilizan a la política educativa, pero que nunca realiza, ¿no?, las demandas que tienen, ¿no? No como el caso de ahora, que sí seguimos un sistema competitivo, ¿no?, que no logra la equidad. Y esto, ¿no? Esta idea, por lo tanto, de que finalmente la sociedad civil demanda, la política educativa no responde del todo, e incluso la excluye de ¿no?, formalmente de la política educativa, como ustedes relevaron, sucede a partir del golpe de Estado en adelante, ¿no? Y esa es una situación aún vigente, ¿no? Y que esta idea, ¿no?, de que el movimiento social propone, pero la política educativa no se alinea con el movimiento social, ¿no? Y bueno, ya han podido identificar este conflicto que está a lo largo de la historia de la educación, entre lo privado y lo público, ¿no? Entre una visión de la educación como un derecho que debe estar resguardado en la Constitución versus un derecho más bien de una élite conservadora, ¿no? Y cómo entonces la libertad de enseñanza es enarbolada para defender
este otro modelo, ¿no? Elitista. Y eso, ¿no? Y el tema de la igualdad, cómo atraviesa a la política educativa y a la crítica social, ¿no? Y que es un principio del modelo republicano de sociedad política y educativa, ¿no? El modelo monárquico no considera que hay una igualdad, ¿no? Hay una jerarquía de seres, no solo en relación a lo divino, sino a la estirpe, ¿no? Hay nobleza, que hay gente de dignidad distinta. ¿No? En cambio, esa idea que de todas maneras está flotando en la oligarquía, la aristocracia chilena que conduce el Estado durante el siglo XIX y en buena medida el XX, XXI incluido. Esa, me parece que entonces esas ideas ya se han ido también asentando en el curso, ¿no? Esa idea contraria a la igualdad que está presente muchas veces en las políticas educativas, de manera hegemónica, o sea, más que muchas veces, de manera hegemónica. Vamos a ir entonces volviendo cada vez sobre estos distintos momentos históricos para ir detallando un poco más, comprendiendo un poco más en profundidad cada uno de los elementos que ustedes han ido rescatando y comparando. No sé si se me queda algo en el tintero, algo que me hayan preguntado específicamente o que deseen que comentar antes de cerrar este espacio. Profe, ¿me escucha? Sí, Juan Pablo. ¿Pudiera más o menos poner en contexto lo de las escuelas normales? O para entender un poco más de eso. Ok. Sí, vamos a hacerlo inmediatamente en otro bloque, solo decir, ¿no?, que las escuelas normales tienen su origen en Francia en el siglo XVIII, y son bien parecidos a la idea de universidad que tenemos ahora, ¿no? Y en tantos centros de investigaciones, ¿no? Las escuelas normales eran los lugares donde los científicos de distinta índole, ¿no? Hacían academia, investigaban en conjunto y también formaban a otros, ¿no? Y hacían clases. Por lo tanto, sí, había docencia y investigación conjunta, ¿no? Es una universidad productora de conocimiento, de donde, por lo tanto, también salen muchos docentes, profesores, personas que después como profesores y profesoras se harán cargo, de profesores principalmente, se harán cargo de la enseñanza, después a las élites, en los liceos, estoy hablando en Europa. René. Sí, disculpa, y entonces hay una política desde mediados de siglos, ¿no?, cuando se impulsa la política de educación primaria, tímidamente, ¿no?, una condición mínima para llevar adelante la política va a ser la de tener profesores que enseñen en las escuelas, para poder fundar escuelas, ¿no? Y entonces ahí se tomó el modelo bien transformado de las normales francesas para instituirlo aquí, pero como centros de formación de profesoras y profesoras, profesores y profesoras, profesores primero, la primera fue de hombres, por supuesto, después ya vinieron las de mujeres, que fueron las que mayor se expandieron, ¿no? Y que formaron a las profesoras de educación primaria, de enseñanza primaria, popular, ¿no? Y que eran personas que venían de sectores populares, eran niñas, jóvenes, que venían de sectores populares y las seleccionaban las reclutaban para, de algunas escuelas, a veces algunas habían ido a escuela y de ahí habían las más recurrentes, las que mejor aprendizaje tenían, ¿no? Y les ofrecían entonces asistir a la normal, que además eran normalmente, valga la abundancia, internados, ¿no? Porque la gente de sectores populares no tenía condiciones para subsistir y además estudiar, ¿no? Las niñas que se iban al internado eran normales a prepararse para ser profesoras de primaria, de la enseñanza primaria popular, en sectores populares, ¿no?
y eso entonces nacen a mediados del siglo XIX y se van expandiendo, creo que debe haber más de 10, o hasta 14 pueden haber escuelas normales en Chile. 10 me parece que el número, puedo revisarlo. ¿No? Y subsisten hasta la década de los 70, ¿no? Formando a los profesores y a las profesoras de enseñanza primaria. No sé si eso como una primera aproximación, vamos a volver sobre esto. Vale, gracias, profe. René, ¿qué vamos a hacer? ¿Corto ahora y volvemos? No sé, estoy Son las aproblemado por 5:15. la hora, mira, sobre todo porque ustedes en el movimiento llegaron a un acuerdo con la autoridad de no tener más de una hora. Yo ya la vez pasada vulneré ese acuerdo, estuvimos como 1 hora 20, 1 hora y media en clase, y aquí ya llevamos 1 hora ahora. Entonces, no sé, quizá en nombre de ese acuerdo debiésemos ahora cerrar, veamos cómo, y continuar ya la próxima semana con la clase tan demorada, ¿no? Sobre esta primer modelo educativo republicano, su primera emergencia o destello al momento de la independencia, ¿no? Les pregunto a ustedes porque ustedes llevan adelante una negociación y toman unos acuerdos, entonces yo no quiero pasar por encima de esos acuerdos. O sea, yo creo que en virtud de eso, como llevamos 1 hora y cuarto, me parece que estaría bien cerrar y retomar la clase contigo la próxima sesión completa, y tal vez para no perder tiempo en cosas operativas en la clase, ¿no? Porque eso nos demora, digamos, ¿no? Como Sí. ¿podrías mandarnos por mail el cronograma de las fechas? Sí, Me por supuesto. refiero de las fechas de la presentación de las leyes. ¿Ah? Mandar cronograma, sí. ¿Cierto? Y entonces cuando nos juntamos la clase y punto. Y si cada uno tiene una consulta, te la hacemos por interno, qué sé yo, creo yo, como para ocupar lo más rico posible, digamos, el tiempo que tenemos juntos. Estoy de acuerdo. Sí, yo les mando, no me cuesta nada, sí. Para que ya lo tengan claro. Quien va a empezar es Nicolás, con Arturo, ¿no? Ya. Así que les pido que ahora, al momento en que decidamos ya cerrar, Nicolás y Arturo, mientras todos se van cerrando, conversemos sobre cómo vamos a continuar. Yo tengo una duda respecto a eso porque creo que el grupo con el Arturo lo habíamos conformado con la Zaira. Creo que el grupo que se refiere el Nico es el grupo de la ficha, de la conversación de la ficha. Porque el grupo de la ley lo tengo formado yo con la Zaira. O sea, y el Arturo, la Zaira y yo. Ayer es Nicolás el que está solo entonces, sí, es solo Nicolás, que parece que ahora ya no está. Ah, sí está Nicolás. Nicolás, tú eres el que está solo, ¿verdad? Sí, es que como no había entendido, no sabía que habían 2 trabajos, pensé que era solo uno. Pero no tengo problema, si más que nada Ya, igual. pero tenemos que Entonces que se conversar, vaya el resto. Nicolás. ¿Ah? ¿Dejo de grabar? René, ¿te parece dejo de grabar? Sí, yo con Nicolás me voy a comunicar ahora de todas maneras y nos podemos, pero pregunto antes de que Andrea nos desconecte. Si estamos claros, si alguien quiere decir algo, ¿no? Recuerden que también hice una evaluación de la actividad y de los aprendizajes. No sé si coinciden con la evaluación que yo hice sobre el funcionamiento de estas actividades y los aprendizajes que hemos ido consolidando. Si no hay nada urgente, si no, pueden decir la próxima clase y estamos entonces. Ya, Okay. no entendí lo que No sé, dijiste. Andrea. René, no entendí lo que dijiste. ¿De qué cosa de los aprendizajes? No, que yo recién hice una evaluación de la actividad, de las actividades que venimos desarrollando, ¿no? Con trabajo grupal y participativo, y de aprendizajes concretos en esta vuelta recurrente por la historia hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Y que vamos cada vez comprendiendo, espero yo, digo, un poco mejor el sistema educativo y su desarrollo, ¿no? Y ahora ya vemos que es, si bien de inspiración igualitaria al inicio, desigual en todo su momento histórico, y si bien hay sectores sociales que han pujado por un carácter más igualitario del sistema educativo, finalmente la política educativa siempre ha sido, esas promesas nunca la ha podido concretar. ¿No? Ahora ya lo dije más resumido todavía.
Pero Ya, eso, entonces, como yo hice esa evaluación, yo les preguntaba, pero pueden hacer la evaluación siempre de la actividad y de los aprendizajes cuando ustedes quieran, para que ahora ya cortemos. ya, y yo les mando el Zoom la próxima clase, ¿sí? Eso, Usamos esta porque plataforma. ¿Sí? como lo hicimos hoy día y vamos directo, en nada de cuestiones administrativas, vamos directo a la clase, el PPT que he preparado y todo eso. Ok, listo. Profe, gracias, chao. Muchas gracias. ¿Sí? Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Bien. Que estén bien. Chao. Nicolás, te voy a mandar un correo para que nos conectemos vía Zoom y conversemos un poquito. Ok. Vale, al tiro. Chao, que estén bien. Gracias, Andrea. Chao, que estén bien todos. Chao.